Buenas tardes, yo soy Pera. Muchas gracias primero de todo a las coordinadoras Elena y Laia y el grupo de trabajo para hacer posible este taller después de la cancelación del taller presencial que está programado en marzo. Y así, bueno, podemos continuar con estas actividades tan interesantes y poder seguir con nuestros talleres y seminarios. Bueno, como bien ha dicho Laia, hoy presento un estudio que he realizado juntamente con Elena Costas y Pedro Rey, que es sobre el impacto de participar en las actividades culturales en el bienestar de la gente mayor. Así como para introducir el tema, creo que es bien sabido que las sociedades y los países se están envejeciendo, es una tendencia que lleva años produciéndose y que, como vemos en este gráfico, según las proyecciones, en este caso de la OECD, es una tendencia que siga en el futuro. Por tanto, esto es importante para todo lo que significa que las sociedades se estén envejeciendo. Entre una de ellas es los gobiernos tienen que estar preparados para ello, porque bueno, está caracterizado por esta población para un deterioro de salud y el bienestar, relacionados con la edad, y por tanto es de importante análisis. Según las recomendaciones de la OMS, sugieren realizar una dieta saludable, realizar ejercicio regular o mantener relaciones sociales para las personas mayores para ayudar a prevenir o, más que prevenir, disminuir este deterioro de la salud y posponerlo lo máximo posible. Hay algunos estudios que encuentran que hay una relación negativa entre la salud de las personas mayores, que es un estado bastante común, ¿no? Pero que algunos estudios han mostrado, ¿no?, que hay gran proporción de personas mayores que se sienten solas, ¿no? Y además otros estudios que relacionan esta soledad con un estado de salud y bienestar negativo. Por tanto, las actividades culturales podrían ser beneficiosas para las personas mayores porque supone una estimulación cognitiva y no cognitiva, ya que el hecho de atender este tipo de actividades en el cual hay que pensar, mirar, hacer actividades participativas, pues esto les hace estar más activos y activas. También les hace estar activos físicamente, en el sentido que tienen que desplazarse en un sitio u otro, o además algún tipo de actividades requieren estar en movimiento y, bueno, a una cierta edad esto es importante, no a nivel de ejercicio o deporte, pero sí solo mantenerse activos físicamente. Y finalmente, para lo que esto supone estar en contacto con otras personas, en lugar de estar a lo mejor en casa solos, solas o con un cuidador o cuidadora, pues esto les permite estar con otras personas de su misma edad y pueden tener esta interacción social. Y por eso ayuda a mantener las redes sociales y disminuir este estado o el tiempo que se encuentran solos o solas. Además, gran parte de la literatura que intenta averiguar, ¿no?, la relación o el impacto de participar en actividades culturales y su bienestar es positiva, que son estudios de diferentes ámbitos sociales, sociología, más psicología, más de estudios de personas mayores. Pero bueno, en estos estudios lo que hay diferentes metodologías, ya sea únicamente cualitativa, únicamente cuantitativa o mixtas, pero encuentran dificultades para implementar una metodología propiamente causal. Por tanto, lo que queremos hacer en este estudio, lo que hacemos es analizar el impacto de las actividades culturales en la salud y bienestar de las personas mayores. Y para eso utilizamos una metodología mixta que consiste en un experimento de campo, o lo que conocemos como Random Control Trial, y una parte cualitativa que es los grupos de discusión. Lo que nos permite esta metodología mixta es buscar la evidencia o buscar una relación causal mediante el experimento y después los grupos de discusión o la parte cualitativa nos permite ver más detalladamente los mecanismos que puede haber detrás del hecho de que cómo se sienten las personas mayores al participar en actividades culturales. Para hacer un poco de background o setting del estudio, la Fundación Bancaria de Casa, que es la parte que se dedica a la obra social, que tiene diferentes departamentos que se dedican a salud, educación, tiene su departamento sobre personas mayores.
Y ellos tienen unos centros en propiedad, bueno, tienen por toda España, pero especial en Cataluña y también especialmente en la AMB, que tienen unos centros, estos centros de propiedad que los ceden a asociaciones de personas mayores para que puedan realizar sus actividades. Y estos están autogestionados por los propios usuarios y usuarias de los centros, que se llaman Spycasha. Hay un equipo equipo que gestiona todas las actividades y después también hay voluntarios o voluntarias que ayudan a realizar las actividades y todo lo que van haciendo. Para entrar un poco en la literatura, que no quiero tampoco entrar en detalle por el tema del tiempo, bueno, la literatura ve impactos positivos de la cultura en algunos indicadores concretos o es mixto, ¿no? Como en la ocupación o los precios de vivienda, pero bueno, vemos que el hecho de consumir cultura o participar en cultura, pues tiene impacto positivo en el educativo, en el salud y bienestar de vida, capital social y sobre todo en la cohesión social de la comunidad, ¿no? Sin ir en detalle de los estudios y mirando más al tema metodológico, los propios algunos de los estudios comentan esta problemática en cuanto a implementar un experimento con un control, ¿no? Por ejemplo, este primer estudio, ellos mismos argumentan que les resulta difícil reclutar una muestra suficientemente grande para realizar el análisis de datos y además, como bueno, es un experimento en el cual requiere realizar actividades culturales que se necesitan recursos, instalaciones y depende cómo, pues muchas veces es complicado poder disponer de estos recursos para realizar correctamente el experimento. De esta forma, en este caso, lo que hicieron es ir reclutando grupos de gente en diferentes momentos del tiempo y cada grupo, de manera aleatoria, decían si el grupo de control o tratamiento. Por tanto, después se comparaba control y tratamiento, pero que habían sido reclutados y habían realizado las actividades o no en diferentes momentos del tiempo. Otro caso que también discuten un poco ellos mismos la problemática, como después contaré, también nosotros nos hemos encontrado un poco con esta problemática. Bueno, dividieron de forma no aleatoria las personas en dos grupos y después dentro de cada grupo sí que aleatorizaron si una persona mayor era tratamiento o control, es decir, realizaban una serie de actividades culturales o no. Para ya pasar al diseño experimental y a los focus group de la metodología, esto es un poco el timeline del diseño experimental, el cual aquí faltarían los focus groups, pero bueno, que se realizaron al final, ¿no? Se realizó la selección aleatoria de centros, que ahora después explicaré. Los participantes hicieron un cuestionario antes de realizar un itinerario cultural, que también ahora mismo explicaré. Y al finalizar este itinerario cultural, realizaron los cuestionarios, otros cuestionarios muy parecidos al primero, por no decir exactamente iguales, y es ahí donde hicimos dos focus groups. Y después ya realizamos nosotros el análisis. Bueno, ¿cómo realizamos la autorización de los centros? De 19 centros de personas mayores de la AMB, lo que hicimos es autorizar a nivel centro. Idealmente habría sido poderlo hacer a nivel individual, pero por un lado podría haber problemas de spillover effects, ya que personas de un mismo centro que se ven muchas veces casi cada día y tal, pues estarían mezclados, ¿no? Y aparte también personas que están en un mismo centro, discriminar, en plan, tú ahora vas a una actividad y tú no, también sería complicado realizar este tipo de la actuación. Por tanto, por eso decidimos realizarlo a nivel centro, que también es más fácil para nivel de organización y recursos necesarios. Por tanto, hicimos una iteración por clusters. Eso quiere decir que mediante el algoritmo de K-medias y utilizando variables a nivel centro, por ejemplo, de la media, proporción de mujeres, el nivel socioeconómico o la renta media del barrio, pues aplicamos el algoritmo para que nos crease clústeres muy parecidos. Es decir, los centros dentro del clúster fueron muy parecidos, pero los diferentes clústeres presentasen características diferentes. En total hicimos que fueran 9 clústeres, porque así 8 contendrían 2 centros y un clúster 3, ya que era en par el número.
De todas formas, ya que claro, la cristalización se realizó de manera con variables observables y que tampoco no había muchas variables para controlar, lo que se hizo es con las personas trabajadoras del aula social La Caixa, que conoce bien todos los centros y tiene una visión global, contrastamos los resultados y hacemos algún ajuste justo para ver que cada clúster había dos centros muy parecidos, ¿no? Porque muchas cosas como son las dinámicas de los centros, las personas cómo se comportan y tal, son cosas que no se pueden observar con variables. Por tanto, en cada uno de estos centros hicimos una asignación aleatoria, de un centro sería tratamiento y otro centro sería control. Después, yendo a lo que es el programa cultural, lo elaboró un grupo de personas expertas en actividades culturales y en parte también que estén destinadas a personas mayores. Y lo que se diseñó son 4 actividades que se implementaron a lo largo de 2 meses. Aquí son las 4 actividades, que las 2 primeras serían más, como vemos, ¿no? Una proyección de un concierto y una proyección de una película que se realizó en el auditorium de forma grande, y también pudo asistir otra gente que no fuera participante del experimento. En este caso, las 2 primeras, como vemos, los participantes tienen un rol más pasivo en las actividades. Eso quiere decir que bueno, están sentados o sentadas y ven y escuchan o el concierto filmado o la película. En cambio, las café tertulia son grupos mucho más reducidos, de unos 20 personas, en el cual se realiza una exposición guiada, en el cual una persona experta les va explicando un tema, que en el caso fue de Disney, y el segundo más, el del edificio de Caixa Forum y arquitectura. Por tanto, se realizaba esta exposición guiada y después en una sala se realizaba una tertulia, que era una tertulia que se podía realizar, con la persona experta y entre ellos, ¿no? Y además se acompañaba con diferentes pastas y bebidas. Aquí, como vemos, podemos contrastar, ¿no? Que es un tipo de actividad con un rol más activo por parte de los participantes, en el cual pueden debatir entre ellos, pueden preguntar dudas a la persona experta y después hay esa parte más social al final de la exposición. Una vez explicado esto, y se hizo el reclutamiento de las personas, de los participantes, para a ver si querían asistir a una actividad, una serie de actividades culturales, pero que tenían que rellenar 2 cuestionarios. Pero ellos en ese momento sabían si en tratamiento control, ya que control la idea sería que lo hiciesen más adelante. Nuestra muestra, pusimos una muestra objetivo de 380 participantes, en el cual las personas que accedieron a participar firmaron un consentimiento informado y nosotros recogimos los datos de forma anónima. Aquí la tabla de los números, que vemos que dista bastante los 380 que habíamos puesto objetivo. En la primera ronda de cuestionarios, que sería antes de empezar las actividades, conseguimos un total de 152 personas. Después, la segunda ronda, que ya fue más a mediados de junio, se nos cayeron bastantes participantes. Hubo diferentes problemas al final se tuvo que retrasar un poco la segunda ronda de cuestionarios, lo que hizo que muchos de las personas participantes ya se iban de vacaciones, o tenían que cuidar los nietos o las nietas y se complicó, ¿no? Y, por tanto, un total de 86 personas eran que habían contestado la primera y la segunda ronda de cuestionarios. Para elegir la muestra final, los criterios eran haber contestado los cuestionarios, evidentemente. Después, que hubo algunos tratados que dijeron que no habían asistido a ninguna actividad, por tanto, realmente no eran tratados, ¿no? No habían asistido a ninguna actividad, pero tampoco los podemos tratar como control, porque realmente podían haber estado expuestos a sus compañeros o compañeras tratados, ¿no? Y por eso decidimos eliminarlos. Después hubo 2 controles que dijeron que habían asistido a una actividad que, bueno, podría ser, ya que, como he dicho, el auditorio no estaba abierto a todo el público, pero también puede ser que a lo mejor se confundieran con otro tipo de actividad o otra cosa, pero preferimos no incluirlos para curar en salud. Bueno, una de las primeras cosas al hacer el experimento es mirar si está balanceado las muestras. Bueno, aquí tenemos
la información o los datos descriptivos de la muestra en conjunto, que vemos que hay una gran proporción de mujeres. Esto, bueno, los estudios que he citado y tal suele pasar, que hay más proporción de mujeres. Yo suele haber en estas edades más proporción de mujeres y además a la hora de participar en experimentos o realizar actividades de este tipo ya hay un poco de sesgo. Después la edad es unos 75 años de media y bueno, el nivel de ingreso utilizamos lo del barrio porque bueno, realmente lo pedíamos en el cuestionario con unas franjas amplias para intentar que contestasen, pero igualmente siempre suele ser una pregunta bastante delicada que en definitiva hubo muchos missings, ¿no? Después, el número de actividades se refiere a cuántas actividades ya habían realizado a lo largo de las últimas semanas y después lo de voluntario se refiere a que bueno, estas personas usuarias pueden ser voluntarios, como he dicho antes, en su centro, ¿no? Y ayudar a organizar las actividades y tal. Y bueno, el p-value que vemos aquí, que sería la diferencia entre el control y tratamiento, vemos que no hay ninguna diferencia significativa en las variables que observamos. En cuanto a la metodología del focus group, realizamos, como he dicho, 2 focus groups, uno en un centro de tratamiento y otro en otro de control, y lo realizamos en la fase de cuestionarios de segunda ronda. Los grupos fueron de entre 12 y 14 personas mayores y la duración fue, bueno, más o menos hora y media. En este caso, en el equipo éramos 3 personas. Una persona ejercía ese rol de moderador más principal, en cual hablaba más e intentaba realizar un poco la sesión más semiestructurada. Después, una segunda persona moderadora que tenía un rol secundario, que era básicamente intentar que se seguía una estructura o se decían cosas que iban más útiles para el estudio, que no nos empezasen a hablar sobre lo guapos o guapas que eran sus nietas. Y finalmente una persona observadora que solo se dedicaba a observar y tomar apuntes. Viendo los cuestionarios... Espera, no. Sí. Te quedan 5 minutos. Vale, gracias. En los cuestionarios, sin entrar en detalle, pedían preguntas sobre interés cultural, actividad diaria, salud, bienestar. Y bueno, en la primera ronda sí que había unas preguntas sobre información socioeconómica y en la segunda ronda había unas preguntas, aparte de todas estas comunes de interés cultural y todo esto, de si habían participado en el programa cultural y qué evaluación les daban. De esta forma, a partir de esto, creamos 3 tipos de indicadores, ¿no? Cuantitativos objetivos y cuantitativos subjetivos. Eso quiere decir que, por ejemplo, le preguntas a una persona cómo cree que es su nivel de salud, ¿no? Y otra cosa es que después puedes medir, puedes acceder a su historial clínico y puedes ir a otra cosa, ¿no? O a lo mejor dicen que están muy mal de salud, pero después ves que hacen un montón de actividades en el día a día, hacen ejercicio y tal. Por tanto, podemos ver estas diferencias. Y finalmente, los cualitativos de los focus group. Los indicadores cuantitativos los hicimos de forma dicotómica a partir de las respuestas y por lo tanto era una variable dummy. Y bueno, cualitativos es la transcripción de la conversación. Para explicar rápidamente los indicadores, en los objetivos, en relaciones sociales, era la pregunta si tiene amigos o familiares con quien quedar para realizar actividades, para ir a tomar algo, para pasear o para hablar. En salud se preguntaba cuántas veces había visitado a un médico en el último mes y se dividió entre no pocas o bastante o muchas. Pues se le preguntaba por si había asistido a diferentes tipos de actividades culturales, diferentes tipos, y lo resumimos en total si pocas o bastantes. Y actividades físicas, como decía antes, ¿no? Ejercicio, pasear, hacer alguna salida o este tipo de cosas. Y también dividido entre poco o bastante. En cuanto a los subjetivos, se le pedía si tenía interés particular por la cultura, cómo se creía que era su salud, su estado de salud, cómo satisfecho o satisfecha estaba con su vida y cómo satisfecho o satisfecha estaba con su vida social particular, ¿no? Y siempre lo pasamos estos indicadores de forma dicotómica. Vale, viendo los resultados, como estaba hablando, ¿no? Nos quedamos con una muestra muy pequeña, que también hay que tener en cuenta que hay missings, ¿no? Sobre todo porque es un colectivo un poco más peculiar a la hora de contestar preguntas o eso, y por tanto, tenemos missings y por tanto, claro, idealmente nos hubiera gustado hacer un análisis de regresión de diferencia en diferencias, ¿no? Lo que conocemos del diff and diff.
pero veíamos que si no nos quedamos una muestra bastante reducida. Por tanto, lo que hicimos es un t-test, ¿no? de las diferencias en las diferencias. Por tanto, bueno, lo que nos está diciendo aquí es el porcentaje de personas del grupo de control o de tratamiento que cambiaron su respuesta, sí que cambiaron el estado, ¿no? Si dijeron que sí a que se tenían gente con que verse o no, ¿no? Por tanto, vemos que en el caso de las relaciones sociales, los tratamientos, hay un 7% de personas que pasan de decir que no a que sí, y en cuanto al control, un 3% disminuye de forma significativa. Y también vemos que los tratamientos, vemos una disminución por parte de los tratados significativa en cuanto a las visitas del médico. Y lo otro significativo que nos sale en nuestro análisis es la salud autopercibida, pero en este caso negativo. Vemos que los controles aumentan su visión, ¿no? Ven que están mejores su salud, su estado de salud, pero los tratamientos disminuyen. Y después ya hablaré de esta mini paradoja, ¿no? Y en cuanto a los resultados cualitativos, sí pudimos ver, ¿no? Que uno de estos mecanismos era que el hecho de realizar actividades culturales les permitía estar con gente, también les permitía estar activos mentalmente y físicamente. Bueno, y aquí podemos ver algunas frases cogidas de las transcripciones, ¿no? Que dice, no es importante hacer un concierto o un museo, el hecho es que salir y ver gente, o también, esto es graciosa, ¿no? Durante el invierno crecemos mentalmente y cuando llega el verano decrecemos. La señora se refería más a que, claro, cuando llega al final de junio, eso ya no se hacen actividades culturales porque se dedican más a ir al sitio de veraneo, a cuidar con los niños y nietas y por tanto no llegan a hacer estas actividades. Ya para concluir, ¿no? Bueno, como hemos visto, los resultados principales que hay una disminución de visitas al médico y un aumento de relaciones sociales, pero en cuanto a los subjetivos, disminuye su salud, cómo perciben su salud. Y en cuanto a los indicadores cualitativos, vemos que esto nos aporta un bienestar mental y que el hecho de relacionarse con esas personas vemos que es un poco el mecanismo detrás de todo esto. Claro, aquí tenemos la paradoja, ¿no? Que explicamos de cómo es que el indicador objetivo dice una cosa y el subjetivo dice totalmente lo contrario, ¿no? Una literatura habla sobre que el hecho de realizar actividad y estar activos, ¿no? A estas edades les proporciona señales positivas sobre los estereotipos de edad, ¿no? También, que hablamos a raíz del post del blog que comentó antes Laia, ¿no? Que también esto puede suponer un cambio del punto de referencia, ¿no? El hecho de que tú estás más activo o activa y sí, hace muchas cosas, a lo mejor hace que tu punto de referencia de cómo de bien o mal estás cambie, ¿no? Y seas más exigente contigo mismo. Y aquí un poco es lo que sería, ¿no? la paradoja de la salud de Barsky, que también se ha documentado en la literatura. También otra hipótesis que barajamos en relación es un poco que el hecho de prestarles más atención, en el sentido de ir a las actividades, hacerles caso y tal, que a lo mejor después se terminan abriendo más y contando más cómo se sienten, ¿no? En cuanto a discusión, en cuanto a las limitaciones, somos conscientes que la muestra que nos quedamos, que nos concluimos, es reducida, por tanto, esto puede suponer problemas a nivel econométrico y además nos hubiera gustado realizar, como he dicho antes, un análisis de versión de diferencias, pero bueno, no era posible dado el nivel de la muestra. También vemos que podría ser sería interesante utilizar más escalas de bienestar y salud validadas y en lugar de este tipo de alguna pregunta tipo lo de las visitas del médico. Con investigaciones futuras se podía replicar el experimento en otro contexto, pero con el objetivo de obtener una mayor muestra y también profundizar en este tema de las diferencias vistas entre objetivas y subjetivas. Y como conclusiones, aportamos evidencias sobre el beneficio de las actividades en las personas mayores. También aquí aportamos evidencias sobre el tema de diseños de políticas públicas para la prevención del deterioro de salud, ¿no? Y no aplicar políticas públicas de cura. Y sobre todo aquí está marcado en el Whole Health and All Policies, ¿no? En ese movimiento que hay, que en todas las políticas se incluya la dimensión de salud, como sería en este caso, que las actividades culturales tienen unos objetivos, pero bueno, también podemos ver que gracias a estas actividades la salud y el bienestar de nuestros mayores mejora.
Y finalmente también podemos ver un poco la discusión esta sobre la dificultad de implementar experimentos de campo y bueno, que también es importante intentar diseñar lo mejor posible los incentivos de forma correcta para que haya el máximo número de participantes. Y bueno, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Espera. ¿Ya? No sé si me he pasado mucho. Un minuto que está muy interesante. Bueno, queremos agradecer la presentación. Si puedes dejar de compartir para poder dar paso a Laura. Sí. Aquí nos demuestran este afán o esta necesidad de evaluar, aunque los datos o la N sea pequeña, ¿no? Pues no podemos llegar a las regresiones, pero eso no implica dejar una política sin evaluar porque hay cosas que se pueden hacer. Y ahora, bueno, queremos agradecer a Laura Coy, que hará el pequeño comentario sobre la presentación y el trabajo presentado por Pera. Laura, tienes 10 minutos. Cuando te falten unos 2 minutos te aviso. Perfecto. Vale, gracias, Elena. Yo hablaría así, sin PowerPoint. Bueno, muchas gracias por la invitación, por compartirme dejarme compartir con vosotros mis opiniones sobre un trabajo que encaja muy bien en mi perspectiva de la salud y el bienestar. No puedo evitar repetirme respecto a lo que escribí en el blog, porque esta es mi opinión otra vez, ¿no? Pero sí que he añadido unas reflexiones más a lo que puse, ¿no? Como comentaba en el blog, para mí Pera nos hacen, ¿no? Y los coinvestigadores nos hacen transitar por 4 puentes que yo comparto y me parecen muy, muy importantes e interesantes, ¿no? Uno es que no es solo ya el modelo biopsicosocial, sino que, digamos, sacan de lo social lo cultural y ponen un énfasis muy grande en estos aspectos culturales que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y van a evaluar cómo todas estas áreas de la salud y del bienestar interaccionan por el bien de las personas, ¿no? Lamentablemente no es una aproximación que encontremos desde hace tanto tiempo en salud, en investigación en salud, aunque, como decía en el comentario, es una cosa más antigua que la humanidad casi, ¿no? Que la cultura está integrada en la salud y en la vida de las personas y en nuestro bienestar. Otra cosa que destacaba es el puente objetivo-subjetivo. Parece muy importante destacar que son dos partes del bienestar de las personas que se complementan, que encajan, cada uno con sus pormenores, sus dificultades, ¿no? Pero pone un poco de énfasis en su paper, ¿no? de que lo subjetivo puede tener un bias cognitivo, pero si solo tenemos lo objetivo, ¿cómo sabemos la vivencia de la persona? ¿Cómo sabemos cómo la aprecia? No queremos que las personas estén solo bien objetivamente, sino también queremos que se sientan bien, ¿no? O sea que es obligatorio, digamos, ¿no? Tener esta otra dimensión para poder saber cómo lo están viviendo y tener estas dos vertientes de un fenómeno, ¿no? Destacaba también lo quanti y lo quali. Para mí van de la mano, está clarísimo, así me gusta a mí también trabajar, combinar metodologías potentes como los ensayos clínicos con metodologías potentes por otras cosas, como son los focus group o entrevistas individuales. Para mí se complementa a la perfección, pero es otra cosa que no vemos tan a menudo en la investigación en salud. Y por fin ya la última guindilla para mí es cómo mira impactos, pero mira el porqué de estos impactos, ¿no? Pero mira por qué mecanismos nos están explicando estos impactos. Y es otra vez otro énfasis que me gusta mucho hacer en investigación, entender los procesos y poner ahí el énfasis. Y aquí es otra de las piedras angulares para mí de comprender fenómenos que también otra vez nos falta, al menos yo hablo desde la visión de salud pública, sobre todo, y ahí vamos empezando, pero vamos muy atrasados respecto a lo que es la valoración de impactos. Apuntaba en el comentario también 3 encrucijadas, ¿no? Ya nos ha contado Pera, ¿no? Ostras, empeoran, la salud percibida empeora. ¿Y ahora qué, no? ¿Qué hacemos con eso, no? Ya veis, hubo varios comentarios en el blog, hubo un debate con varias aportaciones teóricas. A mí es una variable, la salud autopercibida, que me apasiona.
que además es totalmente subjetiva, pero correlaciona con mortalidad, correlaciona con desigualdades en salud, o sea que está relacionada con hard outcomes muy importantes, muy relevantes en salud pública. Por lo tanto, tenemos que continuar comprendiendo esta variable y viendo qué fenómenos está explicando su evaluación, ¿no? Otro reto es el de las desigualdades en salud, ¿no? Relacionado con la salud autopercibida. Claro, estamos llegando aquí en este estudio a personas interesadas por la cultura, gente que ya participa, un alto porcentaje de voluntarios, que además son los que siguen el estudio hasta el final. Muy bien, pero ¿y qué hacemos con los otros? Los que no participan, que no tienen la cultura así cercana de su día a día, no lo han vivido en su familia. Eso es un reto muy grande y con implicaciones de políticas sociales muy tremendo que tenemos que poder resolver, y son estudios pues, todavía más difíciles seguramente de realizar en cuanto a reclutamiento, en cuanto a adherencia a la intervención. Pero ahí hay un futuro para investigaciones, ¿no? Otro reto es más conceptual, ¿no? Pero en su paper es como más relaciones sociales, por lo tanto menos soledad. Pues eso, que es muy fácil de decir y de entender, y por supuesto que eso parece que sea así, pues no es tan fácil. Hay soledades emocionales, sociales, existenciales, y no siempre, la investigación nos ha demostrado que no siempre más relaciones sociales implican menos soledad. Y no siempre intervenciones que fomentan las relaciones sociales y que consiguen favorablemente aumentar relaciones sociales han conseguido demostrar una disminución de la soledad. O sea, es esto tan obvio, la ciencia no hemos llegado a poderlo demostrar y menos hemos podido demostrar que este efecto que ya está súper establecido de más soledad, impacto a largo plazo en salud, peor salud, ¿no? Se dice como igual que fumar, igual que la menos actividad física. Tampoco sabemos cómo estas intervenciones que vienen a posteriori, no sabemos si llegan a revertir estos efectos en salud. Esto tampoco lo hemos sabido demostrar con ensayos clínicos justo en el mismo target de personas mayores. O sea que hay mucho trabajo que hacer para demostrar estas obviedades, ¿no? Que lo contarías a los que pasan por la calle. Mira, hago este estudio. Pues claro que esto tiene sentido, esto no hay ni que estudiarlo, ¿no? Pues sí, resulta que cuando vamos, desmenuzamos los conceptos, vemos qué investigaciones hay, qué demostraciones hay, qué validez tienen estas demostraciones, cuántos ensayos clínicos han mirado esto con rigor, pues muy, muy, muy pocos y con resultados contradictorios, ¿no? Luego tendría otro apunte más metodológico. Claro, desde salud pública los ensayos clínicos son, ¿no? Es la evidencia científica por excelencia. Hay muchas guías de cómo reportar, de cómo hacer, de qué outcomes, ¿no? hay que elegir, ¿no? que sean validados, cómo hay que manejar las pérdidas. Y aquí sí que yo opera la consejería, pues revisar también cómo desde la salud pública se ha trabajado todo esto, para hacer un reporting, al menos ahora, ¿no? Del ensayo clínico más acorde con estas guías. Ahora, no sé 2 minutos. 2 minutos, ya, vaig acabant. Para mejorar o al menos que los lectores de salud pública vean todo este rigor de ensayo clínico que se espera de los ensayos clínicos. Y para terminar, unas consideraciones más éticas o de implicaciones en políticas, ¿no? Yo estoy en la línea absolutamente de evalúas, ¿no? De hay que evaluar este tipo de intervenciones, hay que evaluar políticas públicas, hay que evaluar intervenciones sociales, culturales. Totalmente de acuerdo, hay que evaluarlo además con métodos mixtos para sobre todo también comprender los fenómenos, pero llega un momento que es como cuando lo evaluamos porque creemos en eso, ¿no? ¿Qué pasa si el ensayo clínico sale negativo? ¿Qué pasa si vemos que realmente la cultura no mejora la salud, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Me explico? O sea que eso tan obvio que tenemos que demostrar, y creo que es verdad que lo tenemos que demostrar, ¿qué implicaciones tendría en la salud pública si resulta que no, que más museos y más exposiciones y más música no aportan al bienestar de las personas? Yo aquí siempre mi opinión es, no lo hemos cuantificado bien, las escalas no son suficientemente buenas y creo que aquí hay parte de respuesta, ¿eh? Pero es como este reto de hay que evaluarlo, hay que ser rigurosos evaluando, pero también lo evaluamos y dónde vamos cuando lo evaluamos y cuando luego tenemos que decir esto no ha mejorado la soledad o lo que sea, ¿no? O sea, hay un reto aquí de plantearnos cuando evaluamos, cómo evaluamos, con qué fin, y estas áreas tan poco exploradas y tan súper importantes en el bienestar,
dónde nos podrían llevar, ¿no? Supongo que ya no queda tiempo ya, yo hasta aquí quería aportar. Vale. Muchas gracias, Laura. Invito a todos los que estamos aquí, que somos unos cuantos, a activarnos la cámara. Y, bueno, Pera, no sé si quieres responder a algún comentario de Laura o prefieres que ya demos directamente paso a las intervenciones y al debate. No, solo comentar que, bueno, lo mismo que me pareció cuando leí su comentario en el blog, que me parece que hace unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Sobre el estudio en sí y lo que es después, qué es esto de evaluar y sobre todo, ¿no? Que el tema de la ciencia cuando respondes una pregunta solo lo que hace es abrirte más preguntas, ¿no? Y es un poco lo que iba diciendo ella, ¿no? En plan, vale, hemos encontrado esta relación, pero bueno, también podemos mirar diferentes tipos de soledades, si realmente impacta igual o si solamente hay las soledades más emocionales, todo que haya personas alrededor o relaciones y bueno, solo quería apuntar esto que me parecen unas reflexiones muy interesantes y que hay que seguir investigando en todos estos temas. Muy bien, pues quien tenga paso, de momento si se desconecta y María, no sé si se ha quitado el micro porque quiere... Sí, me gustaría hacer un par de reflexiones breves, si es posible. Bueno, para empezar, felicitarte porque me parece un trabajo súper interesante y además en la época que estamos viviendo creo que todavía más, ¿vale? Entiendo que muchos de nosotros tenemos familiares mayores y tal que han sufrido las consecuencias de perder todo este acceso a la cultura durante este confinamiento. Una de las reflexiones, la primera que quería hacer es, seguramente no sea posible o esté equivocada o depende mucho de la muestra que tengáis por edades, pero puede ser posible que haya un sesgo de selección porque estás llamando a personas mayores a que participen activamente o pasivamente en función de las diferentes intervenciones en actividades culturales, pero claro, al final las personas que van a decir que sí y se animan a participar son las personas que tienen, digamos, un menor nivel de dependencia, ¿no? O sea, aquellas personas que no tienen problemas de movilidad o que no tienen, no lo sé si esto es así o si lo puedes mirar o no, pero quizás puede ser la razón de por qué en parte no observas una mejora en su nivel de salud autopercibida, porque son personas que están mejor que la media de personas con esa edad. Eso fue el primer comentario, que no sé si lo podrías mirar o no. Y el segundo, no sé cómo de accesibles son las personas que ya participaron en el estudio, que supongo que lo has dicho, pero ahora mismo no recuerdo cuándo se realizó la parte del experimento o de los focus groups, pero quizás si tienes acceso a estas personas, las puedes volver a recontactar, podrías ver cómo les ha afectado que todas estas cosas que se practicaron durante el experimento de repente no sean posibles, porque igual te da el efecto inverso, ¿no? O sea, digamos que no somos muy conscientes de lo que nos aportan estas cosas cuando las tenemos, pero cuando las perdemos es cuando nos damos cuenta de lo que valen para nosotros. Entonces, no sé si habría alguna forma, estoy hablando en alto, metodológicamente sé que no es fácil, pero quizás volver a contactarlas y tener un segundo muestreo, una segunda encuesta con estas personas para ver si cambiarían su respuesta en algún momento, por ejemplo. Nada más. Muchas gracias por tus comentarios. Respecto a lo primero que decías sobre la época que estamos viviendo y el contexto, es verdad, ¿no? Bueno, también habla sobre todo el tema COVID, ¿no? Que ha aislado a las personas, no solo a las mayores, sino también a todo tipo de edades y también que no han podido acceder a actividades culturales. En cuanto a algunas cosas que mencionabas, ¿no? Que decías si se puede hacer la información,
esto es la importancia, ¿no?, del quali, de, bueno, estar allí hablando con estas personas que te dan mucha información que los cuestionarios no te dan, ¿no? O porque no has hecho la pregunta o no pensabas en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, en los focus groups salía mucho a veces el tema de que a veces o no había una oferta de actividad cultural o que era pagando y los precios a lo mejor eran un poco, bueno, un poco prohibitivo tampoco, ¿no? Pero que no les permitía consumir la cultura que ellos idealmente les gustaría. Después, yendo al tema de autoselección, y en relación a lo que decía ahora mismo, es verdad que los datos cuantitativos no lo podíamos saber, pero sí, bueno, primero de todo, sí que se les facilitó buses para ir a participar en las actividades, que no se hacen en los centros, sino en los edificios de Cosmocaixa, sí, en Cosmocaixa, y les facilitaba lo máximo posible, ¿no? Pero también esto es lo que también un poco salió en los grupos focales, ¿no? Que veíamos que si una persona necesitaba una fuerte dependencia, pues se hacía bastante complicado el hecho de poder atender este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, que en parte también agradecían el tema de los autobuses, porque así les facilitaba bastante el hecho de acceder, ¿no? Y finalmente, bueno, es muy interesante lo que comentas de contactar ahora con las personas para ver efectos de largo plazo. Evidentemente nos encantaría, pero bueno, como tenemos los datos anonimizados, pues bueno, solo sería ir al centro, ¿no? Y decir, mira, ¿quién se acuerda de quién participó en ese estudio, ¿no? Pero sin duda sería muy, muy interesante ver más a largo plazo. Sí, no tiene por qué ser la misma muestra. Como habéis hecho clústeres y habéis hecho por edades y tal, con que sea una muestra parecida, luego puedes hacer un matching o algo, ¿sabes? Sí. Y hacer como emparejarlos y decir, pues no son las mismas personas, pero bueno, podrías. Sí. Idealmente, en el escenario ideal, serían personas que fueran las mismas, pero evidentemente el tema de la anonimización tiene todo el sentido. Sí. Muchas gracias a los dos. Voy a dar la palabra a Nacho. Sí que, Pera, a lo mejor podríamos intentar ser un poquito más breves en las respuestas, más que nada, porque así, como hay bastante gente que quiere participar, más que nada, porque no sé si hay interés en... Nacho, que ha levantado la mano. En primer lugar, gracias por la presentación, Pera, y también gracias a ES por estos talleres. Y porque me es muy útil como estudiante de máster de salud pública ver el proceso de planteamiento de un programa de salud y es muy interesante. Yo tengo dos apuntes sobre desigualdades en salud después, para ver desigualdades en salud a través de esta intervención. ¿Te has planteado ver si existen diferencias según género, ya que decías que el 80% de tu muestra eran mujeres? Y mi segunda pregunta es en función del barrio. ¿Crees que tiene algún efecto el barrio donde se han hecho el estudio? Y, por ejemplo, no sé si será lo mismo a preguntarle a personas que vivan en nou barris o a Engracia. El nivel cultural es distinto y eso puede tener un impacto sobre cómo afecta la propia cultura del barrio sobre su población mayor. Gracias. Muchas gracias, Nacho, por tus comentarios. Sí, lo intentamos mirarlo, el tema de diferencias de género, sobre todo porque a mí a nivel particular es un tema que me gusta, ¿no? Y el problema es que eso, entre que la muestra era pequeña y si ponemos que un 85% eran mujeres, pues te quedaban muy pocos hombres para poder realizar, ¿no?, comparaciones entre unos y otros. Sé que hicimos alguna prueba, pero ahora mismo te sabría decir el qué. Hace tiempo de esto. Y el quali. Con el quali pasa lo mismo, que casi todas eran mujeres. Había algún nombre, pero sí. Y sobre todo, si no recuerdo mal, sí, había muy poco de hombre. No pudimos detectar esto. Pero que sin duda sería muy interesante poder ver estas diferencias. Y en función del barrio, sí. Pero ya la selección esto te está indicando que algo pasa, ¿no? Si son voluntarios y la mayoría de voluntarias son mujeres,
Sí, indistintamente, aunque no se pueda medir, la selección es muy grande, ¿no? O sea, si comparásemos con esta idea de comparar lo que decía María, de cómo es esta población a la población normal de esta edad en Barcelona, simplemente cogiendo la ESCA, viendo todos los que residen en esta región sanitaria, ya veríamos qué grupo es el que tenemos. Sí, totalmente. Además, bueno, la literatura sobre cuestionarios y todo esto suele decir que bueno, las mujeres tienen más tendencia a responder, ¿no? Que hay este seguro. Y rápidamente lo de los barrios, pues no lo miramos, pero bueno, como bien apuntas tú, sí, seguro que hay diferencias y sobre todo por la oferta de cultura que también debe ser distinta y bueno, el nivel socioeconómico que cambia entre barrios. Vale, ¿alguna cuestión más? Nacho, a lo mejor nos podrías explicar cómo hacer esto de levantar la mano, que lo has hecho muy bien, porque yo no lo he sabido encontrar. Si desplegáis en participantes, que salen a la derecha el nombre de todos los participantes conectados, y está el chat, hay como 3 opciones: invitar, mutearme y levantar mano. Vale, es que yo como tenemos el host, no lo veíamos y lo hemos estado buscando antes. O si alguien quiere, ya sabe cómo... María. No sé si estaba probando, María, o... Estaba Vale, tenemos tiempo para un comentario más antes de pasar al break. Sofi, por favor. A ver, no me ha dejado de sorprender que la salud autopercibida sea peor para aquellos que participan o que montan la actividad cultural. Sin conocer absolutamente nada de este tema, no sé si lo has comentado, pero ¿participaban todos ellos, tanto las personas del ensayo como las del grupo de control, en las propias actividades culturales? No. Perdona. ¿Y el público, tenían contacto con el público que estuviera participando en estas actividades culturales, que pudiera haber un efecto espejo diciendo, ostras, quien está acudiendo a estas actividades está mucho mejor de salud que yo, en función de los participantes que hubiera? Bueno, en principio sí, eso. El grupo de control no realizó estas actividades, solo lo realizaron el tratamiento. Evidentemente, si los de control por su cuenta hicieron actividades culturales, esto evidentemente no sabemos, ¿no? Pero bueno, ya vemos concretamente esto. Y en segundo, lo del efecto espejo, lo que sí vimos era que era bastante determinante la primera actividad. En el sentido de, si a la gente le había gustado la primera actividad, había muchas más probabilidades de que atendieran las siguientes. Y si decían que la primera actividad no les había gustado mucho o un ratio bajo, pues no asistían. En este sentido, pues sí, eso puede decir eso, pero también es verdad que este tipo de actividades son tipo de actividades que ya están acostumbrados un poco a realizar, ¿no? Que ya saben un poco de qué van, que están, bueno, en centros culturales. Bueno, no sé si queda alguna última cosa muy rápida y si no, daríamos paso al descanso. Sí, Grace, por favor. Y Manu. Os pido que seáis muy breves al comentario, a lo mejor hacerlo así un poco seguido y luego, si no, durante el break dejaremos el Zoom abierto por si queremos en el break seguir conversando. Grace, por favor. Grace. El micro. Lo tienes desactivado. Sí. Grace, no te vemos y no sale el micro parado. Hola, lo siento, no he levantado la mano. Vale, no sé qué pasó, hola. No pasa nada. Lo siento. No, tranquila. Manu, por favor. Hola, ¿me veis? Sí, me oís. Espera, enhorabuena, es muy breve. ¿Por qué no haces una escala validada del tipo la escala europea de salud autorreportada, por ejemplo, con 5, la típica Likert scale, muy malo a muy bueno? Eso parte.
Y luego, visitas médicas no tienen por qué ser un indicador de mala salud, ¿no? La gente puede ir al médico también como prevención, es decir, precisamente para invertir en su estado de salud. Y por eso a lo mejor las dos medidas que os salen no concuerdan. Esto es todo. Gracias. Vale, muchas gracias. Pues si os parece, dejamos aquí, Pera, si lo queréis ir comentando, hacemos este mini break.